Shalom Akyam. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rahakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. El nuevo orden mundial, diversidad y coexistir. En esta lección vamos a entrar en el tema de esta diversidad y la agenda y doctrina de coexistir que empuja este mundo. Y cómo todo eso es parte del nuevo orden mundial que los poderes de este mundo presente quieren establecer. Y esta diversidad es un nuevo intento de construir una nueva Torre de Babel en este mundo moderno. Es una insurrección, en verdad, en contra del orden y la ley que el Señor Yahweh estableció en este mundo por medio de su pueblo. Entonces, para hermanos que conocen la historia de la Torre de Babel, saben que era mucho más profundo que solamente una estructura física. Sabemos que la Torre de Babel representa insurrección contra Dios, una rebelión contra el Señor. Y no es muy larga la historia, podemos leerla aquí. Génesis 11:1. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Hay mucho en el primer verso. Hermanos pueden ver cómo en estos tiempos, por ejemplo en las redes sociales y en las noticias, hay algo nuevo que se llama fact-checking, que es confirmar los hechos, confirmar lo que se está diciendo, supuestamente revisando que si lo que se dice es verdad o no, y si es basado en datos actuales y ciencia, o si es solamente una opinión o una mentira o una exageración. Ese es un ejemplo de cómo en estos nuevos, en este nuevo mundo, ¿verdad? En el nuevo orden mundial que han creado en estos últimos días, usan las mismas palabras. Y cualquier persona que usa ciertas palabras que ellos consideran inapropiadas, tu contenido, lo que tú subes a tus redes sociales, tu video, tu vlog, el artículo, sea lo que sea, la información que tú estás poniendo afuera, si no es aprobada esa información por estos grupos de fact checkers, entonces borran tu contenido, borran la información y te mandan una noticia de por qué, diciendo tú mentiste acerca de cosas médicas, o tú presentaste datos falsos en relación a esto. So, hoy en este mundo de tecnología vemos el control de las palabras, la censuración de la palabra. Entonces, antes, en los días de la Torre de Babel, hablaban el mismo idioma, usaban los mismos términos, o sea, como el mismo slang, tenían el mismo vocabulario, y más profundo que usar las mismas palabras, compartían las mismas ideas, tenían una mentalidad compartida, lo que se llama en inglés a herd mentality.
donde solo sigues la corriente, solo haces lo que otros hacen, porque de esa manera te vas a llevar con la gente, te va a ir bien, porque vas a ser aprobado por tus vecinos y por tu gobierno. Si hablas con las mismas palabras, tienes las mismas ideas. Esto es lo que estaba pasando en los días de la Torre de Babel. Y hoy en día, de nuevo en un mundo lleno de tecnología, en el futuro, el mismo concepto se ha repetido, pero en una forma alta en tecnología, una forma más profunda ahora. Verso 2. Al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron ahí. Ahora, estas tierras son las tierras en el Medio Oriente que está por el área de Irak. Ok, cuando hacen su estudio en la tierra de Shinar, como podemos ver aquí, Shinar, el antiguo nombre de un territorio, luego conocido como Babilonia o Caldea. Alright, es especulado que la Torre de Babel estaba en el área de Irak. Continuando, verso 3, comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra, y la brea se usaba como mezcla. Right, hay mucho que está ocurriendo aquí. Avanzamiento en tecnología de construcción. Ok, porque en antigua Mesopotamia el Señor les dio esta tecnología. Él permitió que se desarrolle este avanzamiento y a resultado de usar estos ladrillos cocidos en un horno y esta mezcla de brea, podían construir edificios mucho más altos, mucho más fuertes. La tecnología avanzó y esto les permitió construir esta enorme Torre de Babel, ¿verdad? O empezar la construcción porque no la terminaron. Verso 4. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Era mucho más que solamente construir una torre alta. Era un símbolo de rebelión contra el Señor. Pensando que si construyen una torre suficiente, fuerte y alta, pueden escapar de un juicio divino. Por ejemplo, el juicio de la inundación que pasó en los días de Noé. Esta torre, se pueden imaginar ustedes, hermanos, que ellos especulaban y tenían teorías de que sobreviviera una inundación. Entonces ellos querían permanecer vivos y fuertes y unidos frente a cualquier juicio divino que venga, frente a cualquier oposición. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Right? Los va a mantener unidos y fuertes, con esta fortaleza. Y tenían motivos de tener orgullo por esa tecnología de los ladrillos que fue introducida. Verso 5. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo, y dijo, miren. Aquí el Señor está hablando con sus ángeles, con los seres divinos que forman parte de su alahayam, parte de su corte. Y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Ahora, leyendo esto, pensarías, ¿pero por qué Dios no quiere que logren lo que quieren?
¿Por qué es malo que hablen el mismo idioma? ¿Por qué es malo que han avanzado en tecnología? ¿O por qué es malo que tienen esta unión? La cosa es que la tecnología no es mala. La unión no es mala. ¿Ok? Um, Querer hacer algo con sus vidas no es malo. Lo malo es que los líderes de este mundo antiguo, similarmente a los líderes de hoy, no tienen los intereses del pueblo en mente. Ellos no están ahí para proteger y servir al pueblo. Están ahí para proteger sus bolsillos y servir sus deseos y sus placeres. Ok, una nación sin el temor de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, sin la estructura que viene con la palabra de Dios, esa nación no va a tener líderes justos, porque nada va a detenerlos de hacer lo que ellos quieren. ¿Y qué significa eso? Nada va a detenerlos de pecar, de gobernar con tiranía. Nada los va a detener de mentirle al pueblo y pasar leyes injustas. Nada los va a detener. Y su conciencia no les va a remorder porque ellos no temen al Señor. Por eso es que fue malo este evento, ¿verdad? Y por eso el Señor dijo, mira, la gente está unida. Ok, so ahora esto es malo. ¿Por qué? Porque están unidas en malas intenciones. No hay justicia en esa unión. Todos hablan el mismo idioma. Hablando de nuevo de que todos hablan con las mismas ideas. Tienen el mismo slang. Tienen el mismo comportamiento. El idioma va mucho más que solo las palabras que salen de tu boca, pero es una representación del comportamiento y de la mentalidad del pueblo. Y como dice la escritura, como es el rey, será el pueblo. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Cuál fue la solución del Señor? Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. El Señor, de una forma u otra, causó confusión entre ellos. Él dividió los idiomas. Ahora la gente no se entendía. Ahora la gente no se miraba ojo a ojo. Ahora la gente no estaba de acuerdo. Y esto causó una división y ha resultado la producción y la edificación de la Torre de Babel. Se arruinó. Y no terminaron su plan. Y el Señor efectivamente los dispersó. Gente se fue por otros rumbos, por otras tierras a comenzar sus propias cosas. Por otros lados, porque esa unión tuvo un fracaso. El Señor no lo permitió. Right? So, tengan esto en mente, hermanos. Tengan esta historia en mente. Porque lo que vemos hoy, donde están empujando diversidad, donde están empujando coexistir, un gran líder religioso en este mundo es la Iglesia Católica, y ellos empujan esa idea de coexistir, de que todos somos hermanos y hermanas y todos estamos en búsqueda del mismo Dios. Aunque unos los llamen Alá y otros los llamen Jesús y otros los llamen Buda o incluso Satanás. La idea de coexistir es aceptar y tolerar las opiniones de todo el mundo con el fin de tener unión y orden mundial, ¿verdad? Entonces,
Hay algo más siniestro pasando aquí. No es solamente lo que dicen en la media, de que es una unión para mejorar al mundo y mejorar la tecnología y para que todos tengan una voz y todos sean respetados, igualdad y libertad para todos. Hay más, hay algo más profundo aquí. Salmo capítulo 2, verso 1. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? ¿Cuáles son estos planes a los que se está refiriendo? En un poco vamos a leer de esos planes. Verso 2. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Alright, hoy en día podemos verlo. Guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Los presidentes, los gobernantes, los reyes de la tierra se preparan para la batalla. ¿Ok? Y las batallas, las guerras tienen diferentes razones, pero mayoría del tiempo es para apoderarse de más tierra, apoderarse de más recursos y dominar. ¿Ok? Dominar a los pueblos, tener más control. Right? Continuamos, dice, y conspiran juntos, dice, los gobernantes conspiran juntos. Y la palabra conspirar, hermanos, simplemente significa respirar juntos en latín. Conspirare. Juntamente respirar. Entonces, eso nos implica o eso nos indica en que están de acuerdo los gobernantes del mundo. Tienen diferentes naciones, sí, tienen diferentes nombres, sí, pero están de acuerdo en una cosa. Y aquí nos dice que están de acuerdo en ¿qué? En contra del Señor y en contra de su ungido. Y aquí cuando dice en contra de su ungido, se está refiriendo al pueblo de Israel. Específicamente Sión, que Sión representa el gobierno de Israel. Entonces aquí David, por ejemplo, él era el ungido del Señor, porque Dios gobierna en este mundo por medio de su pueblo santo. Y cuando él ungió al rey David para ser rey de Israel, no solamente lo ungió para ser rey de Israel, pero también para ser rey del mundo. Porque, como dice la escritura, la profecía, la ley saldrá de Sión, significando que este mundo debe ser gobernado por Sión, el gobierno de Israel, el ungido del Señor. Y hoy en día, hermanos, también conocemos ahora a Yahawashi, que es el ungido de Yahweh, el Hijo de Dios. Él no solamente es ungido como David, pero él es superior. Él es el Hijo, el primogénito, el unigénito de Dios. Él es nuestro capitán, nuestro salvador. Entonces, tengan esto en mente, hermanos. Yahawashi es nuestro remedio. Él es la solución a todo esto. Y eso lo vamos a revisitar al fin de la lección. Dice, los gobernantes conspiran juntos y en contra del Señor. Ok, la gente, los reyes de este mundo, right? Las Naciones Unidas, los contrarios, todas las naciones, a pesar de sus diferencias y diferentes ambiciones, pueden estar de acuerdo en una cosa, que están en contra del Señor. Verso 3, rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Porque así lo miran, así lo perciben. Para ellos, estar bajo Dios es ser esclavos de Dios. Y ellos gritan, rompamos las cadenas. ¿Ok? Vamos a leer un poco más de qué significa eso. ¿Por qué ellos consideraban cadenas la presencia de Dios? ¿Por qué ellos estaban desesperados por librarse de ser esclavos a Dios? Un ejemplo, la Torre de Babel.
Ellos quisieron establecer su orden mundial, pero el Señor les apagó esa luz. Los obligó a abandonar esa ambición. No pudieron hacerlo, no pudieron lograrlo. Y fue una intervención divina donde el Señor milagrosamente les confundió los idiomas y no pudieron continuar. ¿Ok? Y eso es muy espiritual, hermanos, porque hoy en día vemos esa misma división y confusión aquí en los Estados Unidos. Gobernantes contra gobernantes, alcaldes contra alcaldes, presidentes contra presidentes, y todo esto bajo la misma nación. No miran ojo a ojo, no están de acuerdo. Una gran división aquí entre liberales y conservativos, demócratas y republicanos. Y así sabemos que espiritualmente los Estados Unidos es la nueva Babilonia. Es la hija virgen de Babilonia. Es la continuación de esta conspiración que tuvo su principio en Génesis. Continuamos. Verso 4. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido, ¿verdad? Hablamos de ese ungido. He puesto a mi rey ungido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Y como podemos leer aquí, hermanos, a la izquierda: yet have I set my king upon my holy hill of Zion. Vemos de nuevo a Sion. ¿Ok? Y Sion en hebreo es Tazayawan. ¿Ok? Que es el permanente capitolio de nuestro pueblo. ¿Ok? Representa el gobierno de Israel. Y el Señor declara que Él ha puesto a su rey elegido en Jerusalén, en su monte Sión. ¿Ok? Y luego leemos aquí que es más que el rey David, sino que el Señor iba a enviar a un rey elegido superior. ¿Ok? Porque ahora vemos la profecía de Yahushua. Verso 7. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo, y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro, y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Y podemos ver un precepto a esta profecía en Apocalipsis 2 y 27. Donde Yahushua nos dice que los que aguantan hasta el fin y retienen su palabra, que Él les dará la autoridad que el Padre le dio. Y juntos los elegidos con Yahushua gobernarán a las naciones y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Ok, so ahora quiero ir a... ¿dónde vamos? Salmos 64 y 2. Ok, podemos empezar en 1. Oh Dios, escucha mi queja. Protege mi vida de las amenazas de mis enemigos. Escóndeme de las conspiraciones de esta turba malvada, de esta pandilla de malhechores. Y eso es lo que son. Ok, los élites de este mundo, ¿verdad? Los que controlan a los presidentes, los que controlan a los bancos, los que están detrás de las guerras mundiales. Ok, ellas son una pandilla de malhechores. Eso es todo lo que son. Ok, ellos no gobiernan este mundo porque son tan inteligentes o porque merecen
gobernar o porque son los más fuertes. Ellos son una pandilla de malhechores que han engañado al mundo, que han usurpado poder, ¿ok? Y que han manipulado a la verdad. Han manipulado a todo desde la comida. Han borrado ciertas historias, ¿ok? Para que la gente no se dé cuenta del pasado, para que no conecten las cosas, ¿ok? Han manipulado la historia, han manipulado la Biblia, por ejemplo. Esa es una de las maquinaciones de Satanás. Hay ciertas Biblias donde han omitido ciertos versos, han agregado otros versos, han completamente trastornado la palabra para significar algo diferente. Ok, ellos son los mismos que se encuentran en el Vaticano, los jesuitas y los Rosicrucians. Ellos son los masones, ellos son lo que se llaman the Illuminati. Ok, ellos son estos clubes secretos que están infiltrados en el gobierno. Es una pandilla de malhechores. Alright, y la gente ordinaria de este mundo, eso es cuando ellos dicen, pues tú nomás eres un conspiracy theorist. Tú crees en conspiracías, estás loco. Y, es entendible. La gente del mundo no sabe, no conoce, viven sus vidas ordinarias. Y todo lo que les importa es recibir un cheque, comer, fornicar y luego morir endeudados. Y ahí terminó su historia y se continúa el ciclo con sus hijos. No piensan más afuera de eso. Pero ustedes, hermanos y hermanas, se les dio esta palabra para que tengan claridad y para que estén conectados con la realidad de lo que está pasando y no solo lo que las noticias te dicen, no solo lo que las escuelas empujan, que todo eso está conectado, las escuelas, las noticias, las películas, Hollywood, okay, las elecciones, la medicina, la burocracia, todo esto está conectado. Okay. Pero continuamos. Verso 3. Afilan su lengua como espada y apuntan como flecha sus palabras amargas. Le tiran a los inocentes desde una emboscada. Los atacan de repente y sin temor. Actúan en oscuridad. Son sociedades secretas. Y la razón por que muchos no saben de ellas es porque son secretas. Ese es el punto. ¿Ok? No van a declarar si nosotros somos los que en verdad controlamos al mundo, no es tu presidente. Ellos quieren que la gente siga con esa ilusión de que pueden votar y que tienen una voz. Alright. 5. Se animan unos a otros a hacer el mal y maquinan cómo tender sus trampas en secreto. Ok. Una de esas trampas fue ese pinchazo. ¿Quién se dará cuenta? Preguntarán. Dicen mientras traman sus delitos. Hemos orquestado el plan perfecto. Es cierto, el corazón y la mente del ser humano son astutos. Right. So, son astutos, tienen sus planes, pero el Señor nos va a esconder de esos planes. Él nos va a proteger de eso si somos parte de sus elegidos. Ok. Esta conspiración no es una teoría, es una realidad. Y es algo que se encuentra en la Biblia, en profecía. Siempre han existido conspiraciones, planes, maquinaciones. Ok. Miren esto, Salmo 83 y 1. Oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Señor. ¿No oyes el alboroto que hacen tus enemigos? ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan?
So, unas claves aquí. Dios tiene enemigos. Sus arrogantes adversarios se levantan. Entonces, hermanos, cuando leen esta escritura deben tener en su mente, Dios tiene enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Esa es la próxima pregunta, ¿verdad? Verso 3, inventan intrigas astutas contra tu pueblo. Eso no es una teoría de conspiración, es una realidad. Estos gobernantes del mundo inventan intrigas astutas contra la gente de Dios, contra el pueblo de Israel. Y para hermanos que son nuevos, el pueblo de Israel, los israelitas, ¿verdad? El pueblo de Dios no son esos impostores que ahora viven en la tierra de Israel. Que eso sea claro. Los israelitas verdaderos son el pueblo de Dios que fue disperso por todo el mundo, que hoy en día se miran como todas tipos de gentes. Hay hermanos y hermanas por todo el mundo hablando diferentes idiomas, con diferentes colores de ojos, diferentes texturas de pelo, diferentes colores de piel. Alright, como lo vio Juan en Revelación, en Apocalipsis. Continuamos. Verso 4. Vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación. Destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Efectivamente, esta fue su decisión unánime. En otras palabras, esta fue su conspiración. En esto respiran juntos, en esto están de acuerdo. Firmaron un firmaron un tratado de alianza en tu contra. Alright. Y luego el resto del capítulo menciona a los edomitas, ismaelitas, moabitas, etc. Menciona a todas las naciones que conspiraron juntos, que se unieron en contra del pueblo de Dios. Miren verso 12, porque dijeron, vamos a apoderarnos de estos pastilaces de Dios y a usarlos para nuestro beneficio. Esto es clave. Esto nos enseña que ellos se apoderaron de la tierra del Señor. Pastilaces, estoy seguro que significa terreno. Vamos a adueñarnos de las pastilaces. Reina Valera que dice, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Right, so, de nuevo, esa gente viviendo en Jerusalén hoy en día no son los mismos israelitas de los que leemos aquí. Los verdaderos israelitas fueron desterrados, puestos en esclavitud y enviados sobre todo el mundo. Son ustedes, hermanos y hermanas, que se convirtieron en gentiles en este mundo y ahora han regresado a su Dios y ahora creen en su palabra. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Desacredítalos por completo hasta que se sometan a tu nombre, oh Señor. Right, so esta es la oración en contra de estos élites, estos gobernantes malditos. Dice, oh mi Dios, espárcelos como a arbustos que ruedan, como a paja que se lleva el viento, así como el fuego quema un bosque y una llama incendia las montañas. Y fuego es exactamente lo que va a venir a juzgar a estos gobiernos. Ellos, en su astucia, en su inteligencia, ¿verdad?, crearon la bomba nuclear. Vimos los efectos de la bomba atómica en Japón. Pero ellos pensaron que era necesario crear la bomba nuclear. Y por supuesto, esa fue inspiración divina. Dios les dio ese entendimiento, porque esa tecnología le pertenece a Dios. Pero Dios les permitió desarrollarla para que cuando venga la Tercera Guerra Mundial usen estos misiles y haya una destrucción mutua garantizada. Agreed mutual destruction. Obvio, ellos quieren vivir, no quieren destruir
todo, porque cómo van a continuar a vivir en sus placeres y maldades, ¿verdad? Pero el Señor los va a obligar a usar esos misiles. Y no solamente el fuego nuclear los va a juzgar, que los va a destruir a ellos mismos, porque una bomba nuclear no es un juego, no tiene un fin agradable. Especialmente múltiples de bombas nucleares detonadas. No va a ser bueno para nadie. Y encima de eso, el Señor vendrá como invasor en los cielos. Yahweh Shai vendrá con sus carros de guerra, el Hijo de Dios, para hacer justicia, para salvar a sus elegidos y para juzgar al mundo con su fuego divino también. Alright. Pero continuamos. Así como el fuego quema un bosque y una llama incendia las montañas, persíguelos con tu tormenta feroz, atérralos con tu tempestad, desacredítalos por completo hasta que se sometan a tu nombre, oh Señor. Que sean avergonzados y aterrorizados para siempre, que mueran en deshonra. Entonces aprenderán que solo tú te llamas el Señor, Yahweh. A las malas, las naciones y los élites de este mundo presente, en cadenas, ellos van a ser obligados a respetar a nuestro Señor y a respetar a su ungido. Van a ser sometidos al juicio divino. Alright, les queda poco tiempo. Que solo tú eres el Altísimo, supremo sobre toda la tierra. Right? El Señor, en la historia bíblica, ¿verdad? Cuando leemos en el libro de Josué, en el libro de Jueces, en el libro de Samuel, ¿verdad? En el libro de Reyes, Crónicas, Macabeos, leemos de cómo el Señor, por medio de su pueblo, eliminó el mal de la tierra. Eliminó a los paganos. Alright, regresando al título de esta lección, el nuevo orden mundial, diversidad y coexistir. Diversidad y coexistir y el orden mundial como lo empuja este mundo es completamente satánico. Y es para promover libertinaje. Es para promover fornicación espiritual. Es para promover idolatría. Es para promover que la gente hagan todo lo que quieran hacer mientras le den la rodilla a César. Y esa es referencia al Imperio Romano, donde les permitían tener todos los dioses que querían, con la condición de que César, el emperador de Roma, era el Dios supremo. Esta idea de coexistir, esta unión global, este nuevo orden mundial es completamente satánico. No hay buenas intenciones ahí. El Señor no nos enseña de tolerancia, de maldad. El Señor no nos ha enseñado en su evangelio que aceptemos la maldad del mundo. Al contrario, dice la Escritura que no nos conformemos con este mundo, que no nos amoldemos a este mundo. Creo que primera de Juan 2:15, vamos a ir rápidamente, dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, y eso es suficiente para convencer a muchos. Un deseo insaciable para todo lo que vemos, ¿verdad? La vanidad. Quieres comprar todo, quieres tener todo lo que tienen tus vecinos, tú estás en competencia con ellos. ¿Quién tiene el carro mejor? ¿Quién tiene el nuevo whatever? Dice, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea.
pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Y estamos en ese plan, Yahweh mediante. Ahora vamos a un ejemplo de la limpieza divina que el Señor ejecutó por medio de su pueblo. Vamos a Josué 6, que el entero capítulo, hermanos, léanlo, es de la caída de Jericó. Pero vamos a ir al punto, nomás por razones de tiempo. Pero el entero capítulo es muy bueno, conocer esa historia de Jericó. Josué 6 y 20. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos del carnero, gritó con toda su fuerza. De repente los muros de Jericó se derrumbaron, y los israelitas, el pueblo santo, fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Ese es un ejemplo. Y pensaríamos la primera vez leyendo esto, pues qué extremo que Dios le permitió a los israelitas conquistar a esta ciudad, matando a hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y hasta los animales, ¿verdad? Pensaríamos que es extremo, ¿verdad? Pero cuando conocemos la historia, ¿qué estaba pasando en Jericó? Cuando conocemos las costumbres de este pueblo, ¿qué dioses adoraban? Nos damos cuenta que adoraban a dioses que requerían canibalismo, sacrificio humano. Empezamos a investigar y nos damos cuenta, adulterio era popular en esta ciudad. La gente no respetaba el matrimonio. Hijos desobedecían a sus padres. Empezamos a examinar la psicología y el comportamiento de esta sociedad. Y vamos dándonos cuenta, el Señor no exageró con su orden. Él tuvo que limpiar a esta tierra. Tuvo que limpiar a esta tierra de la maldad que esta gente tenía dentro de ellos. ¿Ok? Es por eso que hoy en día se separan a los criminales de la gente normal, ¿verdad? No sé cómo decirlo, los civiles, right? No vivimos entre asesinos, no vivimos entre sí vivimos entre asesinos y ladrones, pero bueno, ustedes hermanos me entienden. El concepto es ponerlos en prisiones, ¿verdad? El concepto es separarlos, esa es la idea, aunque no es perfectamente ejecutada por estos gobernantes insensatos y malditos y corruptos. Ellos pueden sobornar a un doctor, a un juez, a lo que sea, para sacar a cualquier criminal, borrar los records, whatever. Punto siendo, los criminales no deben vivir con el pueblo. Deben ser separados. Y la instrucción del Señor de separación aquí fue ejecutación. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo. Josué 10 y 11. Right? Más conquista. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Jorón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo. Ahora el Señor no solamente usó a su pueblo y espadas, ahora el Señor envió una terrible tormenta de granizo. Ejemplos que nos enseñan que Dios controla a este mundo. Él controla el clima, Él controla los elementos y los usa como armas de juicio. Dice, mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Seca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, ¿verdad? Y hermanos pueden hacer su estudio sobre los amorreos. ¿Qué tipo de gente eran? ¿Qué Dios adoraban? ¿Cuáles eran sus rituales? ¿Cuáles eran sus prácticas?
Dice, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Right? So este es un ejemplo de intervención divina y cómo el Señor apoyaba y bendecía y estaba con Josué y esta conquista, porque era una conquista divina, era una limpieza de la tierra. Y hay muchos ejemplos, hermanos, hay muchos ejemplos. Y ustedes pueden poner esto en sus notas si quieren, porque no vamos a poder leer todos ahorita. Pero hay otra cuenta en Jueces capítulo 7, ¿ok? Y aquí nos enseña cómo con solo 300 hombres, Gedeón derrotó al gran ejército pagano, el ejército madianita, bajo la dirección del Señor. Jueces 7:22. Lean todo el capítulo cuando tengan tiempo, pero ahorita vamos por los puntos. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos del carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida... miren esto, el Señor, Él controla las mentes de la gente. El Señor causó que estos enemigos empezaran a matarse unos a otros. Les confundió el cerebro. Les dio psicosis, les dio esquizofrenia. El Señor tiene el control de todos estos desórdenes mentales, pues Él es el ingeniero de ellas. Entonces, Él tiene el poder de destruir a ejércitos enteros con sus milagros, con su poder. Miren esto, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabat. Entonces Gedeón, no sé si es Gedeón o Gedeón, we'll see. Entonces Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manasés, que estas son tribus de Israel, quienes se unieron para dar caza al ejército de Medián. Alright, más juicio divino. Vamos a Jueces 4, donde leemos de Débora, Barak y Sísara. Right? Jueces 4 y 15. De nuevo, hermanos, les recomiendo que lean el entero capítulo, todo el contexto. Cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Sísara y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Sísara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. Entonces Barak, persiguiéndolo, persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Haroset Goim y mató a todos los guerreros de Sísara. Ni uno solo quedó con vida. Mientras tanto, Sísara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber el Ceneo, porque la familia de Eber tenía amistad con el rey Jabín de Azor. Ok, y pueden seguir leyendo. Pero punto siendo aquí, otra limpieza. El Señor usó a su guerrero Barak. Ok, Él usó a las tribus de Israel para juzgar a los paganos y para librar a los israelitas. Ahora, una historia muy popular, David y Goliat. Como el Señor ungió a David para librar a Israel de sus enemigos. Y de eso se puede leer en 1 Samuel, capítulo 17. Les recomiendo, hermanos, que lean la completa historia de Samuel y de David. Es muy importante conocer esa historia de los israelitas, nuestros antepasados. Tiene mucho que ver en profecía del rey David. Y podemos aprender mucho de la mentalidad de nuestro Dios. Las órdenes que le daba a David. Las órdenes que le daba a Samuel. Miren a 1 Samuel 17,
y 45. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Otro ejemplo de la gloria de nuestro Dios y de David. Y cómo el Señor destruyó a nuestros enemigos. Y hermanos, pueden hacer su estudio de los filisteos. ¿Quién eran? ¿Qué Dios adoraban? ¿Cuáles eran sus rituales? ¿Cómo era el comportamiento de estos filisteos? Right? Y van a ir conectando. Por eso el Señor los destruyó. ¿Ok? So hay muchos más ejemplos, hermanos. Hay el ejemplo de Elías en Primera de Reyes 18 y 40. Donde no dejó escapar a los profetas de Baal. Los ejecutaron a todos. Hay otro ejemplo en los Macabeos. En Primera de Macabeos 4. Donde Judas Macabeo lideró al pueblo para vencer a los paganos y restaurar el templo. Eso se encuentra en Primera de Macabeos 4 y 24. Pero todo el capítulo, hermanos. La historia de Esther, right? Esa historia es popular. Cómo el Señor, por medio de Mordoqueo y Esther, salvó al pueblo de Israel, que estaban bajo amenaza de exterminación del rey Artajerjes. Entonces pueden leer esa historia en Esther, bueno, el entero libro. Pero para darles aquí un punto, Esther 9 y 5. Así que el día señalado, los judíos hirieron de muerte a sus enemigos, a filo de espada. Mataron y aniquilaron a sus enemigos e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. El Señor le dio el poder a su pueblo para destruir a sus enemigos. Alright, más ejemplos de limpieza divina. Ok, y cuando leen la historia de Esther, van a leer del odio de Amán. Amán era un descendiente de Agag. Él odiaba a Mordoqueo por no inclinarse ante él. Y planeó exterminar a todos los israelitas, a resultado. Ok, porque Mordoqueo no se quería inclinar ante Amán. Luego dio el decreto de muerte. Eso se encuentra en Esther capítulo 3. Alright, so estuvimos en gran peligro y el Señor actuó. Él nos protegió y por medio de Mordoqueo y Esther trajo justicia. Alright. Hay otro ejemplo, hermanos, que se encuentra en Sabiduría de Salomón, capítulo 12. A veces solo se encuentra como sabiduría, but it's Wisdom of Solomon en inglés. So, Sabiduría de Salomón 12. El entero capítulo es muy bueno, hermanos. And you know what? Maybe vamos a leerlo. Yeah, porque es un perfecto ejemplo de por qué el Señor no quería que coexistiéramos con los habitantes de esa tierra. Él no quería que aceptemos su diversidad. Él no quería que tengamos unión, ni pacto, ni alianza con esta gente. Y aquí vamos a leer por qué. Sabiduría de Salomón 12 y 1. Pues tu espíritu incorruptible está en todas ellas.
Por eso mismo gradualmente castigas a los que caen, los amonestas recordándoles en qué pecan, para que apartándose del mal crean en ti, Señor. Aquí empieza la historia. A los antiguos habitantes de tu tierra santa los odiabas, porque cometían las más nefastas acciones, prácticas de hechicería, iniciaciones impías. A estos despiadados asesinos de sus hijos, devoradores de entrañas en banquete de carne humana y de sangre, a estos iniciados en bacanales, padres asesinos de seres indefensos, habías querido destruirlos a manos de nuestros padres. Y bien merecido. Y todo esto, hermanos y hermanas, se repite hoy en día. El caso de la isla de Jeffrey Epstein. ¿Ok? El caso de Diddy. Todo eso que está surgiendo ahora en Hollywood, ¿verdad? Nada de eso es nuevo. Y no es el único caso. Hay muchos niños y niñas, hombres y mujeres, hasta este mismo día, siendo traficados como esclavos de sexo, traficados para experimentos científicos, vendidos, vendidos, violados, destruidos, torturados, quemados en sacrificios. ¿Ok? Y todo eso que a un tiempo eran solo teorías de conspiración, you're a crazy conspiracy theorist, ¿verdad? Ahora está saliendo que estas cosas sí son verdades. Ahora están saliendo reportes del FBI. Ahora están saliendo documentos de la CIA. Ahora están saliendo a la luz que estas cosas sí están pasando. Miren al ritual de Abramovich. Se me olvida el nombre de esa bruja. Abramovich. Bueno, ella está detrás de un ritual que se llama Spirit Cooking. Cocinando con espíritus. Algo así. Y muchas celebridades, ¿verdad? Mucha gente de Hollywood está involucrada en esos rituales donde tienen a comida, ¿verdad? Tienen un gran banquete y en estos banquetes tienen a cuerpos humanos desnudos sobre la mesa, como parte de la decoración, parte de la fiesta. Y no podemos confirmar o no si están canibalizando a gente en esos banquetes, pero hay fotos de esos banquetes donde se puede ver que tienen a mujeres desnudas en las mesas, o si están comiendo encima de ellas, abusando de ellas, o si esos son cuerpos muertos que están comiendo, no sé, pero hay fotos de esto. Eso está documentado. Ustedes pueden encontrar esta información. Y estas prácticas son muy antiguas. No es nada nuevo. Y por eso el Señor nunca nos ha dado la instrucción de aliarnos con esta gente pagana. ¿Ok? El mensaje de Yahweh Ba'Shem Yahushai, el Evangelio, no es un mensaje de normalizar la maldad. No es un mensaje de coexistir. No es un mensaje de aceptar la maldad de este mundo. Absolutamente que no. Ok, so continuamos. Verso 7. Para que la tierra que te era la más apreciada de todas recibiera una digna colonia de hijos de Dios. Pero aún con estos, por ser hombres, te mostraste indulgente y les enviaste avispas como precursoras de tu ejército. So, el Señor envió avispas como precursoras de su ejército, enviándole juicios en forma de desastre natural, en forma de algo natural, ¿verdad? Para que se les prenda el foco y piensen, quizás no debemos hacer esto. Pero ellos no iban a cambiar. Continuamos, dice:
Y les enviaste avispas como precursoras de tu ejército, que les fuesen poco a poco destruyendo. No porque no podías en batalla campal entregar a los impíos en manos de los justos, o aniquilarlos de una vez con feroces fieras o con una palabra inexorable, sino que les conocías, Salaquia, sino que les concedías con un castigo gradual una ocasión de arrepentirse, porque Dios es justo, así opera. Aún sabiendo que era su natural perverso, right? So el Señor sabía que estos paganos no iban a cambiar. Ok, estos camitas malditos, ellos no iban a cambiar. Así fueron creados. Fueron creados para ser perversos. Ok, dice su malicia innata. So, an innate malice, algo que viene por dentro, que no se puede cambiar. Y que jamás cambiaría su manera de pensar. So, por eso también, hermanos, este mensaje de arrepentimiento, este evangelio, no es para todo el mundo. No estamos esperando convertir a ninguno de los élites, cambiar la mente de Bill Gates, cambiar la mente del presidente, convertir a alguien. No, absolutamente que no. Sabemos que hay gente con una maldad innata, que el Señor sabe que hay gente que no va a cambiar. Y encima de eso, este evangelio solamente es para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nunca ha sido para todo el mundo. Alright. Continuamos. Y para hermanos y hermanas que son nuevos, es esa casa de Israel, ¿verdad? Esas ovejas perdidas de Israel están por todo el mundo ahorita. Entonces van a haber hombres blancos, negros, chinos, árabes, africanos, europeos. Van a haber hombres y mujeres de todas las naciones que son descendientes de los verdaderos israelitas, y ustedes van a regresar a su Dios, no importando cómo se miran, ¿ok? Porque el Señor no nos envió a juzgar la apariencia de la gente, el color de su piel. Nos envió a dar el mensaje de Yahawashi para que las ovejas regresen a Él. No tenemos que preocuparnos de quién es la oveja del Señor. Nosotros no estamos aquí para juzgar eso. Estamos aquí para dar el mensaje, y ya está entre ellos y Dios esa relación, esa restauración. So, continuamos. Verso 11. Por ser desde el comienzo una raza maldita, tampoco por temor a nadie concedías la impunidad a sus pecados. Pues, ¿quién podría decirte qué has hecho? ¿Quién se opondría a tu sentencia? Exacto, porque el Señor, cuando Él envía un huracán, ¿quién puede decirle que no lo haga? ¿O quién puede quejarse? Pueden quejarse, pero no pueden hacer nada. El Señor va a enviar otro huracán, y otro huracán, y otro huracán. ¿Verdad? Dice, ¿quién te citaría a juicio por destruir naciones por ti creadas? ¿Quién se alzaría contra ti como vengador de hombres inicuos? Pues fuera de ti no hay un Dios que de todas las cosas cuide. Porque Yahweh Bahashem Yahawashi, nuestro Dios, hermanos y hermanas, Él es la luz y las tinieblas. Él da vida y Él la quita. Él está muy involucrado en las plantas, en los animales, en las moléculas, en el agua, en el viento, en el fuego. Él está involucrado en todo. Él está en todo. Él es omnipresente y omnipotente. En todo está y todo lo puede. Dice, a quien tengas que dar cuenta de la justicia de tus juicios. Ni hay rey ni soberano que se te enfrente en favor de los que has castigado. Sino que, como eres justo, con justicia administras el universo. Y miras como extraño a tu poder condenar a quien no merece ser castigado. Entonces el Señor es justo. Podemos encontrar consuelo en eso. Nada de lo que el Señor hace es injusto.
Simplemente nosotros no entendemos todo lo que hace todo el tiempo, porque somos nosotros humanos y Él es Dios. Dice la palabra, mis pensamientos no son como tus pensamientos. Mis planes y mis pensamientos son altos, mucho más altos que los tuyos, así como el cielo es separado de la tierra. Dice, tu fuerza es el principio de tu justicia, y tu señorío sobre todos los seres te hace indulgente con todos ellos. Ostentas tu fuerza a los que no creen en la plenitud de tu poder, y confundes la audacia de los que la conocen. Dueño de tu fuerza, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia, porque con solo quererlo lo puedes todo. Obrando así enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo del hombre, y diste a tus hijos la buena esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Pues si a los enemigos de tus hijos, merecedores de la muerte, con tanto miramiento e indulgencia, los castigaste, dándolos tiempo y lugar para apartarse de su maldad, ¿con qué consideración no juzgaste a los hijos tuyos, a cuyos padres con juramento y pactos tan buenas promesas hiciste? Así pues, para aleccionarnos a nuestros enemigos, los flagelas con moderación, para que al juzgar tengamos en cuenta tu bondad, y al ser juzgados esperemos tu misericordia. Right, so si el Señor no extermina en un instante a los enemigos paganos, entonces ¿por qué dentro de nuestro pueblo hay tanta injusticia? ¿Por qué los líderes de nuestro pueblo están tan listos para matar a su hermano? ¿Por qué no hay misericordia entre nosotros? Si Dios nos ha enseñado misericordia. Y Él ha tenido paciencia con naciones paganas que no merecen paciencia. Entonces, ¿cuál es nuestra excusa? ¿Por qué no hay justicia entre nosotros, hermanos y hermanas? ¿Verdad? 23. Por tanto, también a los que inicuamente habían vivido una vida insensata, les atormentaste con sus mismas abominaciones. Demasiado, en verdad, se habían desviado por los caminos del error, teniendo por dioses a los más viles y despreciables animales, dejándose engañar como pequeñuelos inconscientes. Me imagino que eso significa niños ignorantes. Por eso, como a niños sin seso, les enviaste una irrisión de castigo. Pero los que con una reprimenda irrisoria no se enmendaron, iban a experimentar un castigo digno de Dios. A la vista de los seres que les atormentaban y les indignaban, de aquellos seres que tenían por dioses, ¿verdad?, sus ídolos, y eran ahora su castigo, abrieron los ojos y reconocieron por el Dios verdadero a aquel que antes se negaban a conocer, por lo cual el supremo castigo descargó sobre ellos. Right? So, Sabiduría de Salomón capítulo 12 nos ha enseñado el por qué. ¿Por qué el Señor no está de acuerdo con coexistir, con aceptar la diversidad, cuando la diversidad significa aceptar la maldad de toda la gente, simplemente porque queremos estar unidos en un nuevo orden mundial? ¿Verdad? So, tolerar el mal y sus prácticas bajo la excusa de diversidad es abrir la puerta a la corrupción. ¿Ok? Y eso no es el mensaje del Señor. El mundo presente predica la tolerancia a toda opinión, a práctica y creencia, ¿verdad? Bajo la bandera de la, entre comillas, unidad. Pero Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, con su palabra, nos advierte que es una mentira del enemigo para corromper el pueblo. ¿Ok? Entonces,
En conclusión, hermanos y hermanas, no se equivoquen. Tolerar el pecado no es misericordia. Y coexistir con el mal no es amor. ¿Ok? La justicia que el Señor requiere de nosotros, la santidad que habla la palabra, esa santidad exige separación. ¿Ok? Como dijo Yahawashi, y lo podemos cerrar ahí. Yahawashi habló de la división, ¿verdad? Let's see. How do we find it? Where do we go? Creo que es Juan. Ok. Un momento. ¿Cómo la encuentro? Que voy a buscarla aquí en mi computadora. Real quick. Lucas 12:51. Right. Que hermanos, no tengo la memoria perfecta, pero por eso tenemos el internet. Tenemos que usar nuestros recursos, ¿ok? Y hermanos en sus lecciones, si se te olvida la palabra de algo, se te olvida la definición, se te olvida la etimología o un cierto verso, no hay vergüenza en buscarlo. No estamos aquí para enseñar nuestros grandes cerebros, mírame, yo conozco todo, yo sé todo, nada así, ¿ok? Busquen sus respuestas, man. Hagan preguntas. Lucas 12:49. Yo he venido para encender con fuego al mundo, y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento, hablando de su crucificación y el dolor antes de ella. Y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Esta es la clave, hermanos. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No. Vine a causar división entre las personas. Yahawashi vino a causar división entre las personas. ¿Por qué? Porque hay falsa unidad. Hay unidad hipócrita. 52. De ahora en adelante las familias estarán divididas. 3 a mi favor y 2 en mi contra. O 2 a favor y 3 en contra. Habrán divisiones. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta división? Porque cuando ustedes, hermanos y hermanas, empiezan a mendar su relación con Yahweh Ba'ashem Yahawashi y empiezan a vivir esta palabra en vez de solamente repetirla como un cristiano perico, ahora tú empiezas a ofender. Y no porque eres grosero o grosera, pero ahora tu relación con el Señor empieza a ofender a tus amigos, a tu familia. Te vas separando de ellos porque también te vas dando cuenta, esta gente no es buena compañía. Y algo que mi padre siempre me enseñó, es mejor estar solo que mal acompañado. Entonces, hermanos, con eso, espero que han recibido edificación con esta lección. Yahweh Bahashem Yahawashi Barakatham. Eso ha sido el nuevo orden mundial, diversidad y coexistir. Entendemos con estas escrituras que el Señor no está detrás de eso, sino que debemos ser santos como Él es santo. Y ser santo en este mundo de oscuridad significa que vas a ofender a cierta gente. Vas a estar separado de cierta gente, y no porque tú quieres, sino porque ellos no van a querer nada que ver contigo. Igual que trataron a nuestro Señor Yahawashi. Entonces, hermanos, don't compromise. Hay que buscar eso.
Don't compromise. No hagas concesiones. Yeah, that's good. Don't go along to get along. Otro dicho en inglés. No te dejes llevar por la corriente. Yeah, well, quiero literalmente. No te dejes llevar por la corriente. No te vayas para llevarte bien. Yeah. Right. So, no quieras buscar aprobación de la gente solo para agradarlos, sino solo para que tengas una vida fácil porque todos te quieren, ¿verdad? Tú no tienes que ser el amigo de todo el mundo. ¿Ok? Tú vas a ser enemigos. Y no porque tú eres malo, no porque defraudaste a nadie, no porque maltrataste a nadie, pero por la verdad de esta palabra. Miren a este verso. Solo aquí lo cerramos. Gálatas 4:16. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Con eso, hermanos, Yahweh Bashem Yahweh Shai Brakatam, Shalom.